Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de la gente que está viéndonos a través de nuestro canal de YouTube a nivel nacional e internacional. En este día, en esta maravillosa mañana, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Así que prepárate allí donde estás, porque cosas grandes Dios va a hacer contigo. De hecho, lo ha estado haciendo, y nosotros desde Barinas, Venezuela, Comunidad Cristiana Luz y Vida, estamos listos para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y la iglesia responde con un aplauso y un gloria a Dios fuerte. Así que un saludo muy especial a toda la familia de la Comunidad Cristiana Luz y Vida, especialmente al equipo pastoral que está acá presente, que todo el tiempo anhela que ustedes estén acá y que todos estemos juntos, a la Comunidad Cristiana Luz y Vida, a las personas que hoy nos están acompañando por primera vez en este lugar. Adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Jehová por la vida de cada uno de ellos, y sabemos que hoy el Espíritu Santo va a traer una palabra poderosa a su vida, que lo va a direccionar, que lo va a fortalecer, que va a hablarle y le va a iluminar todas las decisiones que necesita tomar a partir de este tiempo. Quiero pedirles por favor que nos ubiquemos en nuestras Biblias en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 3. Vamos a buscar los últimos versículos de este capítulo. Vamos a leer a partir de el versículo 14. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Yo quiero que leamos estos textos, y luego que leamos y podamos meditar en el contenido de esta enseñanza, les voy a decir cuál es el título, el nombre que le he colocado a esta palabra que hoy les quiero compartir. Cuando ustedes lo hayan encontrado, levanten la Biblia. Levanten la Biblia. Esas Biblias se volvieron diminutas, mire, puros chiquiticos así, celulares. Ok, los que no trajeron Biblia, los que no tienen ni siquiera un celular, arrímese a un cristiano para que lea con él. Dice la palabra de Dios en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo el Mesías. Dice: aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo, por si me retraso, para que sepáis cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Esta versión es la versión textual, pero tengo también una versión de la Reina Valera donde dice, ya va, es que se me cambió. Vamos a ubicarlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, los últimos versículos. Fíjate cómo dice el versículo 15. Para que si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le voy a pedir que usted permanezca con su celular allí, con su Biblia abierta en este capítulo, porque hoy, más que una predicación, hoy quiero como enseñar algunas verdades que son fundamentales para el funcionamiento de la iglesia, para la conducción de la iglesia. Entonces dije, ahora sí le voy a decir el título que le he colocado a esta enseñanza, y que está allí en el versículo 15, en la parte B. Dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces yo voy a abrir como un signo de interrogación y le voy a colocar: ¿cómo
debemos conducirnos en la casa de Dios. Ese es el título de esta enseñanza, o el nombre que le he colocado a esta enseñanza. Y le voy a preguntar, ¿cuál es el nombre de esta enseñanza? Yo quiero que lo digas, que se escuche de aquí a la caramuca, pues, en el espíritu por lo menos. 1, 2 y 3. Yo quiero que tú le preguntes a la persona que tienes al lado y le digas, hermana, hermano, ¿tú sabes cómo conducirte en la casa de Dios? ¿Sabes cómo conducirte en la casa de Dios? Ok. El apóstol Pablo, óigame esto, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, le digo yo, porque se hizo grande, según mi apreciación, por el amor y la pasión, el compromiso, la entrega, la abnegación que tuvo por la obra de Dios, por el evangelio de Yeshua, por el llamado ministerial que tenía. Creo que así se nos debe catalogar o considerar en el reino de Dios, de acuerdo. Somos grandes en el reino por el amor, por la pasión, por la entrega, por la abnegación, por lo sacrificado que podamos ser por el evangelio de Yeshua, por el ministerio que Dios nos ha entregado. Por eso digo el gran apóstol Pablo. Y una de las acciones que a mí me llama profundamente la atención respecto a Pablo es que él no se casó. Él no se casó porque él dijo, yo no me quiero enredar la vida. No. Lo que él dijo fue, por amor a la obra, por amor al evangelio, yo acepto esa condición de eunuco a causa del reino de Dios. Es decir, yo decido no casarme, decido no tener esposa porque las esposas exigen. Decido no casarme porque las esposas hay que atenderlas, hay que darles, demasiada atención, hay que trabajar, hay que darles, imagínate cuántas esposas hay aquí. Entonces él dijo, yo prefiero quedarme solito por la llanura. Yo prefiero quedarme soltero, prefiero quedarme solo, porque así el tiempo me va a rendir más. Y de hecho, no hace pequeño a los demás apóstoles como Pedro, como Santiago, como algunos de ellos, el hecho de que se hayan casado. Pero si tú revisas, te puedes dar cuenta que Pablo logró predicar el evangelio o evangelizar continentes enteros. No solo ciudades enteras, sino continentes. Parte de Asia, de África y hasta en España estuvo el bendecido. Pero usted cree que por qué su pasión, su entrega, su amor y su tiempo completo en la obra de Dios lo llevó a eso. Y tuvo el privilegio y la bendición de fundar iglesias, de establecer ministerios a través de su ministerio apostólico, porque acuérdense que el apóstol es alguien que abre camino, que pone el fundamento. Pablo dice, yo como perito, arquitecto, he puesto el fundamento que es Yeshua, y nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya ha sido colocado. Si yo como perito, es la persona que establece un fundamento sobre el cual se establece algo que perdura en el tiempo y en el espacio y que se multiplica, que se expande, que crece. Entonces él fue por muchos lugares estableciendo obras, predicando, ganando, y llegaba a una ciudad y establecía obras y luego establecía pastores, ancianos, todo un cuerpo que ministraba y se iba a otro lugar. Pero no los dejaba olvidados, no los abandonaba. Siempre mantenía un cuidado, una supervisión a lo que él ya había hecho. Pero se da cuenta en esta oportunidad que hay un joven
llamado Timoteo. Timoteo, hay un joven, se dice que estaba entre los 16 o 22 años aproximadamente. Timoteo se da cuenta que hay un joven que está al frente de un gran ministerio que él ya había establecido, pero que había situaciones las cuales necesitaba mejorar, sanear. Habían situaciones que no estaban alineadas o no estaban en orden, y había una urgente necesidad de su presencia, pero en ese momento Pablo no podía estar allí. De tal manera que se vale de los medios o de las redes sociales que existían en ese tiempo. Y entonces se escribe una carta. Escribe una epístola. Y entonces comienza diciéndole a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto. Te escribo esto aunque tengo la esperanza de ir pronto. Es más, hay la necesidad de que yo esté, de que yo vaya, pero como no voy a poder ir y sé que hay una necesidad urgente en medio de la iglesia, en medio de la congregación, entonces te escribo esta carta y voy a ir pronto. El versículo 15 dice: para que si yo tardo, no sé si tarde un mes, un año, 2 o 3 años, pero el hecho de que yo no vaya, y si yo me tardo, la obra continúe, la obra siga creciendo, la obra siga expandiéndose y se sigan estableciendo la forma y la manera de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces dice: para que sepas cómo debes, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, Timoteo, debes de saber la forma de cómo debes conducirte, de cómo debes caminar, de cómo debes obrar, de cómo debes actuar, de cómo debes de tomar decisiones. Porque es la obra de Dios, porque es la casa de Dios. Por si tardo sepas cómo debes conducirte. O sea que hay una forma, que hay un estilo de vida, hay una manera de conducirnos en la obra de Dios. Los hombres podemos establecer fórmulas, modas, podemos establecer estilos de cómo se debe conducir una iglesia. Y hoy en día encontramos iglesias muy modernas, encontramos iglesias con una cantidad de normativas y que son bonitas y que son buenas y que la gente le gusta. Y de hecho en los Estados Unidos me han comentado que hay hasta, ¿cómo se llama eso? Como las iglesias como que concursan para ver cuál es la mejor. Y la gente va a la que mejor le brinde beneficios. Y me contaba alguien que, por ejemplo, hay iglesias que tienen flotas de transporte, de autobuses, de transporte para su gente, para buscarlos a una hora en la puerta de la casa. Los buscan, los llevan, le pagan el desayuno, le dan hasta el almuerzo, le dan, o sea, una cantidad de cosas. Digo, bueno, hasta cierto modo, gloria a Dios que tengamos esa posibilidad, pero déjeme decirle que no es eso el todo de una iglesia, de poder brindarle todas las comodidades a la gente. Bueno, hay cosas, pero déjenme decirle, la enseñanza del apóstol Pablo acá es más que algo superficial, es más que algo temporal o material o efímero, es más que eso. Él dice: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Los malos ejemplos, los malos testimonios o las cosas feas o terribles que se dicen de una iglesia o de un ministerio es sencillamente porque la gente no sabe cómo conducirse realmente en la casa de Dios. Cada quien cree que debe conducirse de una manera, que debe conducirse de otra, que debe dar este paso o aquel o aquello, y estamos muchas veces fuera de lo que Dios establece en la palabra. Pero hoy yo vengo a decirte, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo, que hay una forma, que hay una función,
que hay algo que nosotros debemos conocer y de cómo nosotros debemos conducirnos en medio de la casa de Dios, en medio de la casa de Dios, en medio de una ciudad, en medio de una nación, en medio de un sistema. Hay una forma que Dios ha establecido para nosotros conducirnos o caminar de manera que la obra de Dios sea efectiva, se cumpla el propósito de Dios. Y aquí nace una pregunta, muchachos. Aquí nace una pregunta. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Yo voy a hacer una entrevista, señoras y señores. Tengo aquí el panel de invitados a esta entrevista y quiero hacerles una entrevista a cada uno de ellos. Por cierto, hoy ensayaron la canción que les dije, por favor. Ensayaron la canción que les dije, porque andamos uniformados, o sea. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Es la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Para qué existe la iglesia? No, aquí tampoco. Para poder congregarnos y estar juntos en armonía. ¿Ustedes escucharon? ¿Para qué existe la iglesia? Para gozarnos con el Señor. Para gozarnos con el Señor. Esa es la respuesta de los músicos. Se acabó el tiempo. No, vamos a darle una oportunidad. Otra oportunidad. Para predicar el Evangelio. Ok. Mi amigo Juancho. Ganar almas. Wow, ganar almas, por ahí va, caliente, caliente. ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo dice que es un mandato y no debemos dejar de congregarnos, por lo tanto hay que congregarnos. O sea, la iglesia existe para que la gente se congregue. Bueno, sí, pero con la... Sí, pero no. Por supuesto, pastor. Ok. ¿Y qué dice el público? No, ustedes no se van a salvar. ¿Para qué existe? Yo quiero que nos digan, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué? Débora. Para mí es una familia, ¿Para qué existe? para estar unánime y juntos. Yo considero que la iglesia es como para mantenernos como las brasas, ardiendo entre hermanos. Eso, para mí es importante la iglesia por eso. O sea, una iglesia ardiente, una capilla ardiente. Ok. Sí, sí. Sí, sí. Silvia Lacamá Silva. Bueno, la iglesia, cuando nos reunimos para dar las buenas nuevas de salvación. Ok. Mi hermano Samuel. ¿Cómo es la pregunta? Así mismo. Alba, ¿qué dices tú, Alba? Para establecer a Cristo en la tierra. Yo quiero que escuchen esto. Todo ha sido importante. Quiero que escuchen todo. ¿Para qué? Para establecer a Cristo en la tierra. Ok. Samuel, ahora sí es tu oportunidad. Habla que tu siervo oye. Bueno, lo acabamos de leer, para hacer columna y baluarte de la verdad. Hermano, te voy a dar un aplauso a Samuel. Fuerte. Pero es que también... Para mí es para aprender cada día más de la palabra de Dios. Ok, vamos a darle un aplauso a todos. ¿Se me quedó alguien? No, porque él me puede acusar de, ¿cómo se llama eso? ¿Entiende? Porque no lo estoy tomando en cuenta. No, él también tiene. ¿Para qué existe? Yo creo que para llenarnos e impartir de lo que aprendemos en este lugar. Qué bueno. Aplaudan al Señor por eso. Y para ti, ¿cuál es tu opinión? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos nosotros, iglesia? Algunos piensan que la iglesia es un club,
que la iglesia es la oportunidad para yo conocer amigos o amistades. Otros es que ahí está el contacto, hermano. Otros dicen, es que ahí está el pastor tal que tiene platica, ¿verdad? Para otros es que en el mundo no hay muchachas bonitas. Y cómo hay bonitas en Luz y Vida, Dios mío. Y otras solteras y solteronas, es que ahí está, seguro que mi príncipe azul está ahí. Otros un medio de desaburrirse, de cambiar de ambiente. Es que a mí me gusta ahí Luz y Vida, porque es que, ay, sí me gusta, porque cantan tan bonito. Mire cómo tocan este teclado nuevo que llegó, tan bonito. Hay diferentes opiniones y tal vez todos quieren participar. ¿Para qué existe la iglesia? Y es maravilloso escuchar lo que decía Samuel, creo. La respuesta está en la palabra de Dios. Yo quiero que veamos la Biblia. Y es mi estilo de poder enseñarles lo que está escrito en la palabra de Dios. Podemos hacer un sermón con introducción, primer punto, segundo punto, decir una verdad, se explica esa verdad, se ilustra la verdad, se aplica esa verdad, conclusión. Podemos hacer todo, pero es importante saber que todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer para desarrollarnos en el reino de Dios está en la Biblia, está escrito. No inventemos, que ya todo está inventado. Ahí está. Entonces el apóstol Pablo, mire, yo utilizo esta figura, un hombre de tanta experiencia como el apóstol Pablo, había establecido, este joven estaba allí en una iglesia y él le dice, es que necesito enseñarte algunas cosas. Yo podría decir que revelaciones que el Señor me ha dado, pero no me da chance de ir. Pero por si yo tardo en ir a verte, por si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Dígalo fuerte. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Y cuál es la iglesia? Eso es importante. Pero corporativamente, congregacionalmente es esto, son las instalaciones, son los salones de reunión, o sea, la casa de Dios, es la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Lo primero que usted y yo tenemos que entender, que somos nosotros la iglesia y que somos la casa de un Dios viviente. Tú eres la habitación de un Dios viviente. O sea, Dios vive en ti, Dios vive dentro de ti, el Espíritu Santo vive dentro de ti, vive en nosotros, somos casa. Y si Él vive dentro de mí, entonces yo debo tener un estilo de vida diferente a la del mundo. Debo saber conducirme en la casa de Dios, no hacer lo que quiero, sino agradar a aquel que me escogió para hacer su casa, para hacer su habitación. Y el apóstol Pablo entonces le dice a Timoteo, la iglesia de Dios viviente, y le dice estas dos frases que decía Samuel: columna y baluarte de la verdad. Yo quiero que digas fuertemente, te repita conmigo: columna, fuerte, columna y baluarte de la verdad. Tiene que pronunciarlo bien, acuérdate que tiene M. Columna. ¿Cómo se dice? Columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cuál es la columna y el baluarte de la verdad? ¿Cuál es? ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? Yo quiero que lo digan porque usted tiene que estar convencido de eso. ¿Qué es columna y baluarte de la verdad? La iglesia. Wow. ¿Cómo dice? Sostiene y defiende la verdad. Una versión dice sostén y defensora de la verdad. Columna y baluarte. Estas dos frases que no se vayan de tu corazón y de tu mente hoy, porque hoy vamos a entender que no somos una comunidad
que simplemente existe para cantar coritos, para danzar, para aplaudir, para decir gloria a Dios, para decir shalom, para decir aleluya, para decir amada, amado, para decir yo soy de la iglesia, que no es algo cualquier, no es cualquier cosa. No es una religión que existe, sino sencillamente es la columna y es el baluarte sobre lo cual Yeshua o Jehová estableció una verdad que debemos mantener, que debemos sostener, que debemos practicar, que debemos enseñar, que debemos repetir, que debemos defender, como dice, a capa y espada, con nuestra propia vida, las verdades del reino de Dios, cueste lo que cueste. Y quiero explicarles algo que a mí me impresionó cuando estaba estudiando esto, con respecto a esa columna y baluarte. Y sobre todo la columna, cuando tú dices columna, fácil se puede entender, tal vez. Pero cuando decimos baluarte no es una palabra muy común entre nosotros. De hecho la utilizamos, oh, el pastor, ese es un baluarte. Fulano, ese es un baluarte. Baluarte, será balurdo, será baluarte. Mira esto. Concepto de baluarte. Oiga esto. ¿Sabes que me llamó la atención? Yo no sé si hay un chileno aquí. Un chileno. ¿Tiene algún familiar en Chile? ¿Piensa irse para Chile? Cuando yo leí todo esto, yo dije, debo ir a Chile algún día. Pero sabes que el himno nacional de Chile, dice, majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. El himno nacional. Y me puse a revisarlo. Yo dije, este tipo era un profeta, chico, el que escribió esto. El himno habla de todas las maravillas naturales que tiene Chile y las exalta a Jehová, a Dios. Es la manera. Pero me llamó la atención que dice la frase, voy a repetirla, dice, majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. O sea, una montaña Dios te la dio por baluarte. Entonces yo dije, ¿qué significa esto? Entonces miren, la blanca montaña de la que habla el himno es la cordillera de los Andes. Baluarte se refiere a una fortificación. Esta palabra baluarte significa un muro hecho de vigas que sirve de defensa a través, que sirve de defensa. Eso es baluarte. Ahora, muchos escritores, refiriéndose a Chile, al país, a la nación de Chile, dicen que Chile es como una isla protegida. Es como una isla protegida, Chile. Es como una isla protegida. Protegida en el norte por el desierto. En el norte por el desierto de Atacama. Al oeste por el océano Pacífico, al oeste. Al este por los Andes y al sur por la Antártida. O sea, ella está en medio de todas estas murallas, o mejor dicho, de este baluarte. Está protegida por la cordillera, pero también tiene la Antártida, que se habla de la Antártida, por ejemplo, dice que son miles, yo creo que es como parte de un continente, de los continentes. La Antártida es demasiado amplia, pero el espesor de las montañas que la rodean es de 1500, 1,5 kilómetros aproximadamente, el espesor de la película de hielo que protege. Ahora, ¿por qué está rodeada o por qué tiene como este baluarte a su alrededor? ¿Y por qué se le dice que es un baluarte? Sencillamente porque si algún ejército extranjero
quisiera atacarla, quisiera destruir a Chile, o sea, tiene una gran defensa, la misma naturaleza, o sea, está protegida. El baluarte o la defensa o la muralla de defensa se presta para ellos poder atacar a sus enemigos o resguardarse de sus enemigos, es decir, de poder verlos o poder divisarlos a larga distancia para no ser destruidos por sus enemigos. Eso es un baluarte. Ahora la iglesia, la Biblia, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia que es la casa de Dios, o la casa de Dios que es la iglesia, sepas cómo protegerte, la cual es columna y baluarte de la verdad. Alguien dijo, y lo hemos repetido incansablemente, la iglesia es la reserva moral de la humanidad. Y yo diría, no solamente la reserva moral, sino tiene que ser la reserva espiritual. Tiene que ser todas las reservas que la humanidad necesita para no perderse, para no hundirse, para no exterminarse. O sea, eso es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte que le da la protección, que le debe brindar la protección a todo lo que existe. Esa debe ser la iglesia. Por eso no puede ser una iglesia débil, una iglesia que cada día está perdiendo la sal, porque como dijo Yeshua, ustedes son la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera. No lo han leído. Si la sal pierde su sabor, si ya no da sabor, ¿para qué sirve la sal? Pues para salar. Así que cuando usted dice estoy salado porque le está yendo mal, usted está equivocado. Usted lo que está es desabrío. No diga más eso. Ay, qué salazón, estoy salado. Se me acabó el gas, se me acabó la gasolina, me cortaron la electricidad, me botaron, me despidieron, la mujer me dejó. Estoy salado. No, lo que usted está es desabrío. Pero porque Yeshua dijo, ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada u hollada por los hombres. O sea, si la sal ya no sirve, entonces la tiran y la pisan en el camino todo el que pasa. Y si la palabra dice que la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia no debe perder su esencia, no la puede perder, porque si la iglesia, que es el baluarte y la columna en la que se tiene que refugiar la humanidad, en la que se tiene que refugiar los hijos, en la que se tiene que refugiar la familia, en la que se tiene que refugiar los matrimonios, en la que se tiene que refugiar hoy en día cuando estamos siendo atacados ferozmente como familia por esta situación, por este flagelo, podría decir yo, de los matrimonios igualitarios o gay o LT, atacados ferozmente, estamos siendo atacados. La iglesia es la columna, es el baluarte, es el muro de defensa que tiene que proteger los intereses de la familia. Aló. ¿Para qué sirve la sal? No solo para salar, la sal sirve para preservar. Cuando la gente en la antigüedad no había electricidad y mataban reses, y allí utilizaban la sal para preservar, ¿verdad, Efraín? Un salón de chigüire duraba 3, 4 meses, 6 meses salado, porque la sal preservaba de que se corrompiera. Esa es la iglesia. Pero no es el tema hoy. Pero debo decirle que la iglesia tiene que mantener lo que Dios le ha dado. Por eso digo, no es simplemente congregarnos, no es simplemente venir, cantar, adorar e irnos para la casa y todo el mundo tranquilo en su casa. No, la iglesia tiene que estar presente y activa, no solo aquí, sino desde que sale, donde quiera que está, donde trabajas, donde frecuentas. La iglesia está allí preservando, protegiendo. Es ese baluarte sobre el cual Dios confía. Columna y baluarte ¿de qué? Columna y baluarte ¿de qué?
Yo quiero que lo diga. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Hay una verdad. La verdad absoluta. Alguien dijo una vez, es que nadie es dueño de la verdad absoluta. Y hasta cierto punto, si se entiende, sí. Pero existe una verdad absoluta, indiscutible, innegociable. Sí existe, ¿sí o no? Juan 14:6. Ahí está. Juan 14:6. ¿Cómo dice Juan 14:6? Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre sino es a través de mí, que soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Esa es una verdad absoluta. Se necesita hoy gente que entienda que como iglesia es una columna y es un baluarte de esa verdad indiscutible. Yeshua es la verdad. Y la gente muchas veces tiene temor porque dicen, yo no quiero ser tildado como religioso, yo no quiero ser tildado como fanático. Eso es religiosidad, eso es fanatismo. Ay, tanta cosa, tanta espiritualidad. Déjeme decirle que las tinieblas sí saben cómo imponer sus supuestas verdades y están dispuestos a morir por eso, están dispuestos a entregar todo por eso, están dispuestos a darlo todo por su fe, por la forma en que creen. Y el baluarte es lo que va a estar sobre esas columnas, que va a sobresalir. Siempre el baluarte sobresale, pero sobre ese baluarte se levanta una pancarta que dice Yeshua, que dice verdad, que es la única verdad. Sobre eso dice, porque eres columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Dije, no hay otra verdad más absoluta que Yeshua o que Cristo. Ahora sabes, el baluarte en cuanto a obra de fortificación, de arquitectura militar, aparece en Italia en el siglo XV y su adopción en el resto de Europa en los siglos posteriores es consecuencia de la ineficacia de las murallas tradicionales ante el poder de los cañones. Lo que se establecían eran murallas, pero las murallas eran ineficaces porque igual los enemigos penetraban con sus cañones. Se estableció una muralla y tenía cierta, digamos, restricción, ciertas debilidades y los cañones traspasaban. Entonces se levantan los baluartes o el baluarte. El baluarte es la parte de una fortificación que se proyecta hacia el exterior en el punto donde se encuentran dos cortinas y lienzos de muralla. Posee dos flancos que las unen al muro y dos caras que forman un ángulo saliente. Por lo general se encuentra en las esquinas de la fortificación. Suele presentar una forma pentagonal que sobresale del cuerpo principal de la fortaleza. O sea, la fortaleza es impresionantemente segura, pero sobre la fortaleza hay algo más seguro que es el baluarte que sobresale. Es algo más pequeño, pero algo impenetrable, pero que tiene visibilidad de 360 grados. Ese es un baluarte. Y esa es la iglesia. Por eso Yeshua dijo, no se enciende una luz y se mete abajo, sino que se pone en lo más alto para que pueda alumbrar. Por eso es que donde existe un hombre o una mujer que tiene a Yeshua en el corazón, que está apasionado por él, que está comprometido con él, que está dispuesto a darlo todo por él, es luz, alumbra, y toda tiniebla tiene que quedar descubierta. Toda tiniebla tiene que ser avergonzada, toda tiniebla tiene que retroceder. O sea, una persona que es columna y baluarte no se acomoda a la mala situación. Si trabaja en una empresa, si está en un lugar donde usted sabe que hay corrupción, que hay maldad, que hay cosas incorrectas, esa persona no busca acomodarse, a ver cómo entra, cómo se acomoda allí, cómo
está tranquilo y se acomoda y busca la manera de estar allí sin ser visto y allí escondidito, allí bajo perfil, allí con cuidadito. No, esa persona no se acomoda. Si tú eres luz y si eres ese baluarte, causa incomodidad. Incomoda las malas situaciones, la corrupción y lo malo que hay allí. No porque eres fanático y llegas diciendo que aquí todo es diablo. Aquí huele a azufre. Aquí huele a azufre. No, hermano, no es eso. Es que tus acciones, oiga, tu estilo de vida, tu forma de pensar, tu manera de hablar, tu forma de actuar, tu capacidad de justicia, tu capacidad de amar, de ver las cosas, de hacerle frente a la situación, eso va a alumbrar, eso va a ser, eso no se va a poder ocultar. Yeshua dijo, no se oculta, sino que está arriba para que alumbre a todos los que están en casa y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial y que la cara se les sonroje. Ahí lo dice la palabra. Yo pregunto, ¿cuántas columnas y baluartes de la verdad hay aquí? Los baluartes constituyen un punto fuerte para defender asaltos de tropas enemigas. Además, ofrece una visión privilegiada que permite cubrir no solo los otros baluartes, sino también los muros de cortina. Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que eres. Usted pensaba que era un aleluya más. Usted pensaba que era un miembrecito más, como decía mi abuelito cuando le preguntaban. Mi abuelito nunca dejó de comer chimó. Que Dios lo haya perdonado y lo tenga en su santa gloria. Pero nunca abandonó el chimó. Bueno, la semana que estuvo en cama posiblemente sí. Pero cuando a él le preguntaban, porque cuando se le acababa el chimú, como dicen allá en Caldera, el chimú, cuando se le acababa entonces él se salía a la plaza o a las esquinas donde estaban los viejitos chimoceros y a echar cuentos con ellos a ver si le pasaban el ¿cómo que llamaban eso? El cacho. A ver. Y entonces yo estaba pequeño y pues mi mamá me decía, vaya vigelo a ver si todavía come chimón. Entonces le preguntaba y decía, don Simón, ¿y usted no se metió evangélico? Dijo, no, yo soy un creyente más de la iglesia. Él no sabía que creyente pues es mucho mejor, ¿no? Pero así hay mucha gente. Entonces, usted no es eso. Usted tiene que ser ese baluarte que incomoda al diablo, a la diabla, a los diablitos y a los bichitos chiquitos. Que donde quiera que usted esté, allí está un foco encendido. Allí hay un faro, es la palabra que andaba buscando. Un faro encendido que refleja que la tiniebla se tiene que retirar. Repito, no porque usted anda diciendo, ay, huele al diablo aquí. No, sencillamente sus palabras, sus acciones, su proceder, las soluciones que usted da o que presenta ante cualquier circunstancia, la gente se sorprende porque no solamente eres fanático diciendo hagamos esto y no ves el respaldo. No, ves el respaldo del Señor en tu vida porque has confiado en Él, porque vives para Él, trabajas para Él, oras, adoras, ayunas, vigila. Esa es la liturgia que usted mantiene, si se quiere llamar así, la disciplina espiritual. Dios no quiere afectos o fans. Dios no quiere que tú seas fans. ¿Sabes lo que significa ser fans? Sé si que se pronuncia así, Pedro, fans. ¿Ah? De fanático, de fan. Ay, yo soy fan de tal artista, de tal. Soy fan. ¿Qué? Soy fan, pero tú no aportas nada para ese ídolo, para esa persona.
Dios no quiere, Yeshua no quiere fans. Dios quiere gente comprometida con Él. Dios quiere gente que esté dispuesta a ir mucho más allá de lo que otros no han ido. Mucho más allá de lo que muchos están dispuestos o algunos están dispuestos a ir. Escuche, sigo leyendo. En este sentido, hablando de baluarte, el baluarte era usado para poner allí la artillería, lo que implicaba que el asaltante tenía que situar sus baterías de artillería más lejos del muro, reduciendo considerablemente su eficacia. Una de sus mayores cualidades es que permitían repeler ataques mediante el fuego cruzado, lo que dejaba al enemigo en una posición bastante desventajosa. ¿Sabes algo? Hoy nosotros tenemos el privilegio de estar reunidos así como estamos, de congregarnos todos los días si queremos, de usar una Biblia, de reunirnos. Tenemos el privilegio de saber que la salvación es por medio de la fe en Yeshua. Tenemos el privilegio de saber que las Sagradas Escrituras, este libro, es la palabra de Jehová escrita. Tenemos el privilegio de saber una cantidad de cosas. Pero ¿sabes por qué? Hubo un hombre llamado Martín Lutero. ¿Cuántos han oído hablar de Martín Lutero? Martín Lutero. Hubo un hombre, Martín Lutero, que fue un teólogo católico, un fraile católico. Fue llamado el reformador religioso en Alemania. En sus enseñanzas se inspiró algo que se llamó la fe protestante. Habiendo estudiado y habiéndose levantado en las filas del catolicismo, era un monje. El hombre tenía terror, le tenía terror al infierno. Él había escuchado acerca del infierno, había leído la escritura y le tenía terror a eso. Y era una persona, oiga esto, era una persona que quiso moralmente acercarse a Dios. Y aceptó incluso ir a algunos lugares a pagar penitencia, a caminar de rodillas cuadras y kilómetros, porque él quería el perdón de sus pecados. Y no solamente el perdón de sus pecados, sino el perdón de los pecados de su familia. Pero la iglesia católica para esa época, estoy hablando del 1517, estaba viviendo las peores crisis económicamente hablando. Y para obtener finanzas, para obtener dinero para sus proyectos de construcción, como la Basílica de San Pedro, por ejemplo, inventaron lo que fue la venta de las indulgencias. Y se decía que una persona con dinero podía comprar el perdón de sus pecados para no ir al infierno, no pasar por el purgatorio. Y no solamente comprar el perdón de sus pecados, sino también el perdón de los pecados de su familia. Y no solamente podía comprar el perdón de sus pecados pasados ni presentes, sino que si yo tenía pensado pecar en el 2025, entonces yo compraba también, la iglesia me vendía a mí esa indulgencia para yo pecar. O sea, compraba el perdón por adelantado. Y como Martín Lutero era una persona muy sincera en su fe, él comenzó a leer las escrituras y a pedirle a Dios que le revelara, que le mostrara si eso era verdad, porque había demasiada injusticia en esto. Él quiso ir a Roma y él le pintaron a Roma como la sucursal del cielo, y cuando llegó vio el peor desastre de su vida. Y comenzó a leer la escritura, que no les eran permitidos, porque ellos podían leer otros libros de tradiciones de la iglesia, pero la escritura no, era muy poco.
Pero un día leyendo, hermanos, se encuentra con una escritura que está en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Martín Lutero comienza a leer y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los judíos primeramente y también al griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Y para él fue la revelación más grande y más importante de su vida. Se le reveló una verdad tan grande que hasta el día de hoy se habla de las 95 tesis de Martín Lutero. Yo me puse a revisar, dije 95 tesis desde que estaba en el liceo, en Historia Universal, y después hasta una vez me puse a revisar 95 tesis. ¿Qué decían esas tesis? Se resumen en 5, sencillamente. La sola verdad, la sola escritura, la sola fe. Tuvo la revelación Martín Lutero de que los pecados, el perdón de nuestros pecados no son por las obras, sino es por la fe en Yeshua. Tuvo la revelación de que no existe otro libro que nos pueda enseñar acerca de Dios sino la Biblia. La sola escritura es suficiente para nosotros encontrar el camino que es Yeshua. No necesitamos tradiciones de los hombres. Por eso Yeshua dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios utilizando tradiciones de hombres como mandamientos de Dios. Y él se reveló y dijo: no, esta verdad el mundo debe saberlo. Y gracias a eso que él hizo, la Biblia se tradujo a diferentes idiomas y tenemos la bendición de tenerla en español hoy. Porque él tradujo a diferentes idiomas. Él tuvo la revelación de la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: columna y baluarte de la verdad. Una verdad, después que se revela en nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a publicarla, a vivir por esa verdad, a morir por esa verdad, a enseñar esa verdad al mundo. Consecuencia para Lutero. Lo llamaron y le dieron la oportunidad para que se retractara. Estuvo unos días a solas, releyendo, estudiando por si acaso se había equivocado. Y lo volvieron a llamar a ver si se había retractado. Y él dijo estas palabras: solo me retracto cuando la verdad, si soy convencido por la verdad de las escrituras y aún por la conciencia, porque no está bien que una persona, después de conocer una verdad, la oculte, la esconda y que luche contra su propia conciencia, porque no es sano. Yo debo decirte y debo preguntarte en esta hora: ¿de verdad tú estás convencido que la única verdad que existe de salvación y de vida eterna se llama Yeshua HaMashiach, se llama Jesucristo el Mesías? Consecuencias para Lutero: lo excomulgaron, lo patearon, lo declararon hereje. Y un hereje era una persona que estaba tergiversando las escrituras, las enseñanzas, la tradición de la Iglesia Católica. Pero gracias a Dios que hubo un hombre, y ahí nació lo que se llama la Reforma Protestante. Hoy estamos hablando de una reforma y se habla de una reforma y nos gusta el tema reforma. Pero ¿cuál reforma? Esta reforma de verdad está basada en lo que está escrito en la sola escritura, o está basada en la revelación de un profeta o de una profeta. Hay crisis hoy en día en el pueblo de Dios, en la iglesia. Es triste escuchar muchas veces a la gente. Es triste muchas veces colocar un texto bíblico en el estado o en algún grupo y ver cómo la gente ignora muchas veces eso. Pero cuando colocan una palabra que dijo el profeta fulano de tal, la gente se desvive por eso. Y amén, y amén, y amén, y amén. ¿Y dónde está la verdad escrita? Estamos en crisis hoy, hermano.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: es urgente lo que debes saber y yo debo ir a decírtelo cara a cara, pero si no voy, si yo me tardo, te lo escribo para que sepas cómo debes conducirte. Cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque eres columna, eres baluarte de la verdad. Y si usted lee el texto, el versículo 16, con esto finalizo. Dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Si hay alguien digno de escuchar sus palabras y sus enseñanzas, por muy duras que sean, como lo dijeron los apóstoles, dura es esa palabra, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá llevar? Yeshua le dijo: ¿ustedes también quieren volverse? ¿Ustedes quieren devolverse también? Pero Pedro dijo: no, Señor, porque ¿a quién vamos a ir si eres tú el que tienes palabra de vida eterna? Hoy en día se vuelve una moda. Por eso digo, está en crisis. Hay crisis de fe. Hay crisis. Una palabra que dijo fulano de tal se vuelve una moda y se repite y la gente lo hace sencillamente. ¿Por qué lo hace? ¿Porque lo dijo un líder? ¿Porque lo dijo un pastor? ¿O porque usted lo leyó en las escrituras? Porque usted lo leyó allí. Estamos llamados a ser columnas. Columnas, baluartes. El fundamento es Yeshua. El apóstol Pablo dijo: nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido colocado. Pero sobre ese fundamento podríamos decir que nosotros tenemos que establecer esa verdad que es Yeshua y proclamarlo a los cuatro vientos. Que usted abra su casa, en su hogar, en la sala de su casa, para que se hable no de luz y vida, no de la doctrina, para que se hable de Yeshua, para que se pueda afirmar que en Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay sanidad, en Él hay restauración, en Él está la vida, en Él está la felicidad, en Él está todo lo que el hombre necesita. Lo demás es complemento. Gracias a Dios que ese hombre se levantó. Y es verdad, siguió siendo católico en algún aspecto. Porque la verdad es que muchos de nosotros, aunque estamos en la iglesia evangélica, algunos de corazón siguen siendo católicos. Porque siguen apegados a una cantidad de costumbres y liturgia que no son ya. Pero fue un buen camino que se abrió a través de la decisión de un hombre que estuvo dispuesto a perder todo lo que había estudiado durante toda su vida para ser un monje católico, un fraile católico. Pero no le importó, porque ante la revelación del poder de Yeshua, de la palabra de Dios, no hay nada que se pueda sostener. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente: después de conocer a Cristo, por el conocimiento de Yeshua, por el conocimiento del Mesías, todo lo tengo por basura. Todo el conocimiento que adquirí, todas las experiencias de ser hebreo de hebreo, de ser de la tribu de Benjamín, de ser celoso en cuanto a la ley, de ser un fariseo, de ser una persona formado a los pies de la mejor universidad de la época. Todo eso por la revelación tan sencilla de Yeshua, que es la fe en Él, que es la confianza en Él, que Él es el sumo pontífice, es decir, el máximo puente hacia el Padre, hacia Jehová. Esa es la revelación, no es la religión, es la relación que tú y yo tengamos con Él día a día. Si usted lo entendió, aplauda o dígame guay, ay, ay. Ponte de pie, por favor. Yo quiero hoy invitar no a pasar acá adelante, sino esas columnas y esos baluartes que estén dispuestos
a comenzar a volver a las escrituras, a lo escrito, a lo establecido por Dios. No puede ser posible, hermano, que hoy en día uno batalla con discípulos, con personas muchas veces para memorizar las escrituras. La gente memoriza un chiste, memoriza la serie de televisión, las películas, las últimas que están saliendo en el cine, las que son buenas, las que no. La gente memoriza, bueno, una cantidad de cosas del mundo, lo memoriza, se lo cuenta, se lo relata al pie de la letra. Y cuando le preguntamos un versículo de la Biblia que se hayan aprendido esta semana o ayer, la gente queda temblando, asustada, o hace como hacía mi abuelita. Mi abuelita era analfabeta, pero ella quería, entonces le preguntaban en la iglesia un versículo a todo el mundo. Y entonces le pregunté yo un día: abuela, diga un versículo. Dijo: Dios conmigo y yo con él, él adelante y yo atrás de él, y si Dios es conmigo y yo y con él, nada me podrá suceder. Yo: abuela, ¿qué versión es esa? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes sola ni de noche ni de día, no me dejes. O sea, la gente incluso se acuerda hasta del rosario, se acuerda hasta de una cantidad de cosas que practicaba cuando eran católicos, pero hoy le cuesta. Mira, hermano, ¿dónde están los baluartes, las columnas y los baluartes? ¿Dónde están? Yo quiero ver la mano levantada. Las columnas y los baluartes. Usted no puede ser un afecto a la iglesia. Usted tiene que ser una persona comprometida. Usted tiene que ser una persona con la que el Señor cuente. Donde usted vaya, donde usted esté, el Señor sabe que usted lo va a representar, que usted va a ser la voz de la verdad ahí, que usted va a hablar de esa verdad, que usted va a sostener esa verdad, aunque pierda las amistades, aunque pierda el trabajo, aunque pierda muchas veces lo que tenga que perder. Usted tiene que estar dispuesto a hacer esa voz del Señor ahí donde quiera que esté. Y eso es lo que yo quiero que oremos. Y no lo voy a decir que pase porque pase. Tendríamos que pasar todos, porque yo también estoy comprometido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y dígale al Señor que tú quieres ser esa columna y ese baluarte sobre lo que Él va a fijar esa pancarta arriba donde diga Yeshua. Que tú seas lo más alto, te elevas lo más alto a proclamar ese nombre con tu estilo de vida, con tu testimonio, no solo por lo que digas, sino por lo que haces, que sea congruente lo que digas con lo que haces con lo que digas. O sea, ese es el testimonio de un verdadero hijo de Dios. Yo quiero que levantes tus manos hoy y le digas al Señor: Señor, yo me comprometo a partir de hoy a ser esa columna y ese baluarte. Yo quiero ser ese baluarte, quiero ser esa defensa. Yo quiero ser, Señor, con lo que el enemigo se encuentre cuando quiera venir a ridiculizar el mensaje de la cruz, cuando quiera venir a ridiculizar el mensaje del evangelio y que quieran imponer su religión y sus credos y sus enseñanzas.